Supercrack Estrella presenta. Stephen Hawking y de Juan Pablo II pudieron ser clonados en el CERN. ¿Qué pasó en esas instalaciones que afectaron la salud del astrofísico más famoso del mundo? Tengo para comentar que una de las cosas llamativas es que el diagnóstico de la enfermedad ELA no es halagüeño en quienes la padecen, quienes suelen perder la vida a temprana edad. ¿Qué ha hecho que Stephen Hawking haya logrado vivir muchísimo más allá de todo pronóstico? ¿Un milagro? Cierto es que después del incidente de su neumonía, todos notaron cambios no tan superficiales en Stephen Hawking que incluso hizo pensar en un posible doble, suplantador, o clon. No solo los cambios a nivel físico como el color de su pelo o forma de su rostro y dientes muestran de un gran cambio, sino en su forma de pensar. De manera atípica encontramos que los pacientes con ELA, esclerosis lateral amiotrófica, sufren un progresivo y notoria pérdida de funciones no solo a nivel físico sino otras tan importantes como el razonamiento, memoria, comprensión y solución de problemas. En todos se nota el mismo desarrollo de la enfermedad, mientras que en el caso de Hawking, no. ¿Alguna sugerencia de ese fenómeno que viola las leyes naturales? Respecto al uso del sintetizador encontramos una clara fusión del hombre robótico, hombre-máquina. Hawking era el claro ejemplo de transhumanización que pasó desapercibido a los ojos de muchos. Otro dato curioso es que aunque era británico, habló usando un sintetizador con un extraño acento estadounidense. En resumen, parece que el Stephen Hawking que entró en el CERN era muy distinto al Stephen Hawking que salió del CERN. ¿Acaso era un clon? En el mundo científico hubo cierta renuencia hacia Hawking por su libro, dado que en su investigación cosmológica hablaba de un creador, dando o dejando a entender de la existencia de Dios. Sin embargo, después de la visita al CERN, que le produjo la pérdida de su voz y mayor invalidez, ciertamente se mostraba como un científico clara y abiertamente ateísta, conceptos que aparecen más claros en su libro The Grand Resign en 2010. Hawking además diría en una entrevista para The Guardian que no había cielo. Él dijo: "Esa es una historia de hadas para personas que temen a la oscuridad". Claro es que muchas de sus posiciones se acoplan a su ideología, la cual era claramente afín a las izquierdas. Y como buen izquierdoso, además de burlarse de las teorías de conspiración alegando que era imposible que los gobiernos estuvieran encubriendo secretos a la humanidad, además pedía un nuevo orden mundial. Stephen Hawking pedía un nuevo orden mundial para prevenir que se destruya a la raza humana. La humanidad necesitará alguna forma de gobierno mundial capaz de alinear las metas de la especie humana con las de una superinteligencia artificial, dijo Hawking. En el 2017 clonaron al Papa Juan Pablo II con la sangre robada en la iglesia de San Pietro. Ocurrió en el año 2014 en el mes de enero la sangre robada de Juan Pablo II y la pista que apunta a los grupos satánicos. La policía italiana ha destinado decenas de policías para investigar este misterioso robo. A diario se producen robos en iglesias de todo el mundo. Templos que guardan en su interior una parte importante y también valiosa de la historia de sus pueblos y también de la Iglesia Católica. Sin embargo, un robo en una iglesia en la zona de los Abruzos, en el centro de Italia, ha desatado un enorme revuelo durante los últimos años en toda Italia. Hace 4 años, la iglesia de San Pietro della Lenca, bajo la montaña de Gran Sasso en el centro de Italia, fue víctima de un importante robo. Pese a que la iglesia tenía varias cosas de valor, los ladrones no robaron el dinero de las ofrendas, sino que fueron directamente a por 2 objetos concretos, una cruz y una ampolla de sangre de Juan Pablo II, una de las pocas que existen en el mundo. La teoría más posible es que intenten clonar con esta sangre a Juan Pablo II, y para este propósito no habrían marchado muy lejos los ladrones, que estarían quizás como teoría en un laboratorio de F nuclear con acelerador subterráneo aquí en la montaña de Gran Sasso en el centro de Italia. Si esto fuera cierto, estaríamos hablando de que puede existir un Juan Pablo II, de 4 años ya entre nosotros, ya que este robo fue en el año 2014, epicentro de Italia al lado de un laboratorio de física nuclear. Está muy cerca de la iglesia de San Pietro della Lenca, donde podrían tener todos los elementos necesarios para clonar. Vamos que los ladrones de la sangre no se fueron muy lejos con ella, pues es posible que estén aquí. Experimentos en el Laboratorio Nacional Gran Sasso, Italia. Un lugar misterioso del que se conoce muy poco. El LNGS está situado a unos 120 kilómetros de Roma, cerca de la ciudad de L'Aquila, dentro del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
Las instalaciones subterráneas están situadas a lo largo de un túnel de autopista que cruza la montaña del Gran Sasso. La misión principal del laboratorio es alojar los experimentos que requieren un ambiente bajo de fondo en el campo de la física de astropartículas y la astrofísica nuclear y otras disciplinas. Como en muchas instalaciones de investigación, hay numerosos experimentos en curso. Pese a que la iglesia tenía varias cosas de valor, los ladrones no robaron el dinero de las ofrendas, sino que fueron directamente a por dos objetos concretos, una cruz y una ampolla de sangre de Juan Pablo II, una de las pocas que existen en el mundo. Precisamente, esta reliquia consistía en un pedazo de tela empapada de sangre del Papa polaco cuando en 1981 fue víctima en la plaza de San Pedro del atentado que casi le costó la vida. Hace 3 años, el que fuera secretario de Juan Pablo II, el ahora cardenal Stanislaw Dziwisz, regaló a dicha iglesia esta reliquia como muestra del amor que el pontífice tuvo por un lugar al que acudió en decenas de ocasiones, tanto de manera oficial como secreta. Del mismo modo, el robo de la reliquia se acerca en el tiempo a la canonización de Juan Pablo II, que se llevará a cabo en Roma el próximo 27 de abril, hecho que hace sospechar aún más de que el único objetivo del robo fuera esta ampolla de sangre y no otros objetos artísticos y religiosos. Por ello, la alarma ante este robo ha provocado que las autoridades italianas hayan destinado más de 50 agentes de los Carabinieri así como perros adiestrados. Por su parte, la Procuraduría italiana también ha abierto una investigación sobre lo sucedido. Auge del satanismo en Italia. La policía sigue varias pistas, pero una de las hipótesis que maneja cada vez con mayor fuerza es la de que detrás del robo estén grupos satánicos. En este sentido, creen que estos grupos pudieron realizar este encargo ya que tener una ampolla de sangre de Juan Pablo II sería un trofeo. Además, el hecho de que en el robo únicamente desaparecieran estos dos objetos concretos puede alimentar más la idea de que no fuera un robo común sino un encargo. En este sentido, el presidente de la fundación que custodia esta iglesia de los Apeninos, Pasquale Corriere, indicó la fuerza de la pista satánica, explicando que el día del robo coincidió en el calendario satánico con el inicio del dominio del demonio Volak, evocado del 25 al 29 de enero, período que también comprende el recuerdo sacrílego y la naturaleza satánica del holocausto nazi en la jornada de la memoria, para preparar el año nuevo satánico, que se celebra el 1 de febrero. Además, el experto Giovanni Panunzio, agregó que de acuerdo con los adoradores del diablo esta fecha representa el nacimiento, el origen por lo que tanto la sangre del futuro santo como esta cruz se convierten en objetos emblemáticos para ser profanados. En las últimas décadas, Italia está experimentando un auge de sectas satánicas, por lo que existe un importante tráfico clandestino de productos religiosos profanados utilizados para sus rituales. Según informaba la agencia ANSA, ante tal crecimiento la policía italiana creó una división especial para combatir estos grupos, pidiendo incluso ayuda a expertos del Vaticano. El fenómeno está hoy mucho más difundido de lo que se pueda llegar a pensar, afirmó el jefe de la policía, Gianni De Gennaro, en un informe en el que explicó que el satanismo se basa en la fragilidad, la turbación interior y la ignorancia de las personas, sobre todo de los jóvenes, que suelen quedar atrapados en una cultura de odio y de muerte. En Italia hay más de 8.000 sectas satánicas que tienen más de 600.000 adeptos, estimaba Oreste Benzi, un sacerdote que desde hace 4 años ayuda a las víctimas del esoterismo a través de un servicio antisectas ocultas, que funciona por medio de un número de teléfono gratuito al que la gente puede acudir. Juan Pablo II y la iglesia profanada. Juan Pablo II visitó en numerosas ocasiones la iglesia del santuario de San Pietro della Lenca. Allí acudía a rezar en sus numerosos viajes en los que el pontífice aprovechaba para descansar, pasear por las montañas e incluso esquiar. En cada una de estas visitas a estas montañas nunca olvidaba visitar el templo. Pero un documento hecho público tras la muerte del Papa polaco muestra de manera aún más clara el amor de Juan Pablo II por la tierra que luego conservó su sangre. Y es que el Papa hacía escapadas a esta zona de manera privada y secreta. Allí pasaba largos ratos por lo que sus visitas fueron más que numerosas, motivo por el cual su secretario, que tanto le conocía, decidió honrar a esta tierra que le recordaba a su país natal con tal importante reliquia. Pero quizás no era todo turismo lo que se hacía aquí, pues esta montaña lo que tiene es una especie de CERN, la élite está muy involucrada en los viajes en el tiempo y el Vaticano parece tocar todas las materias, pues este mini CERN italiano es de su poder, aquí en esta misteriosa montaña donde estaba la sangre del Papa
Papa, estaba también un mini CERN curioso, ¿verdad? Cerca de 50 carabineros, policía militar italiana, están participando en la operación en búsqueda de este relicario y controlan toda la zona adyacente al pequeño santuario. La iglesia se encuentra cerca de la montaña del Gran Sasso, en la cordillera de los Apeninos, una zona muy querida por Juan Pablo II, que la visitó en varias ocasiones para meditar, pasear o incluso vino a esquiar en los primeros años de su pontificado. El presidente de la Asociación Cultural San Pietro della Jenca explicó a los medios italianos la importancia de la reliquia, ya que solo existen 3 ampollas con la sangre de Juan Pablo II. Los investigadores no descartan la posibilidad de que el robo se haya producido para realizar algún rito satánico. En agosto de 2012, 3 ladrones a bordo de un tren robaron una mochila de un sacerdote que contenía un relicario a forma de libro en el que se encontraba la ampolla de sangre de Juan Pablo II, pero fue encontrada pocas horas después, al haber sido abandonada cerca de la estación de ferrocarril de Marina di Cerveteri, en el litoral de Roma. El extraño laboratorio que está justo en el mismo lugar donde estaba la sangre robada del Papa. Para adentrarse en las entrañas de esta montaña es importante no sentir pánico a los ambientes cerrados y mantener un cierto talante aventurero. Este centro de investigación es una mezcla de viaje al centro de la Tierra, en el que por un instante te sientes trasladado a laboratorios subterráneos de películas de ficción en los que mentes privilegiadas maquinan sofisticados inventos con los que los malos de las películas buscan aniquilar a la humanidad. El experimento Opera fue diseñado para estudiar oscilaciones de neutrinos. Se ha demostrado que estas partículas tienen masas muy pequeñas. Para el experimento se seleccionan unos protones a altas energías desde uno de los aceleradores del CERN, los cuales se direccionan contra una barra de grafito. Esta colisión produce una lluvia de mesones cargados que al decaer producen neutrinos. Estos neutrinos viajan bajo tierra los 730 kilómetros que los separan del detector, que se encuentra en un laboratorio subterráneo bajo la montaña llamada Gran Sasso, ubicada al este de Roma en Italia. Debido a que la masa de los neutrinos es muy pequeña, se espera que viajen casi a la velocidad de la luz, por lo cual deberían demorarse poco más de 2 milisegundos en su trayectoria desde CERN hasta Gran Sasso. La medición del tiempo que les toma a los neutrinos llegar desde CERN demuestra que entran 60 nanosegundos antes de lo esperado, lo que indicaría que estos neutrinos se mueven más rápido que la luz. Pero en este caso, los científicos del Gran Sasso no trabajan sobre argumentos de ficción, sino sobre realidad. Intentan arrojar luz sobre una de las sustancias más misteriosas del universo, la materia oscura. Bajo 1400 metros de roca, en las profundidades del Gran Sasso, el pico más alto de la cordillera de los Apeninos, en Italia, a unos 12 kilómetros de la ciudad de L'Aquila, se encuentran los principales laboratorios del Instituto Nacional de Física Nuclear de Italia, el laboratorio bajo tierra más grande del mundo. Al estar protegido por tantos metros cúbicos de roca, los rayos cósmicos, que bombardean constantemente la superficie de nuestro planeta, no consiguen penetrar hasta las instalaciones del laboratorio, por lo que se convierte en un lugar privilegiado para la investigación. Al tratarse además de rocas dolomitas, apenas presentan restos de uranio en su composición, un elemento que alteraría los experimentos que se realizan en su interior. La entrada a estos laboratorios se esconde a mitad de camino del túnel de la autovía que atraviesa el macizo tras una gruesa puerta de acero capaz de sellar el laboratorio en caso de emergencia. Este lugar ofrece a los científicos el lugar no contaminado que necesitan para entender algunos de los fenómenos más extraños de la física. El origen del cosmos, el funcionamiento de las estrellas, la composición de la materia oscura, lo que ocurre dentro del Sol y la antimateria son algunos de los campos que se investigan en este laboratorio con una extensión de más de 17.000 kilómetros cuadrados. La instalación, semejante a un gigantesco hangar, se mantiene a una temperatura media de unos 7 grados y una humedad relativa de casi el 100% durante todo el año. Así que el Papa estará fresquito si es verdad que fue clonado. Recordar todo son teorías. Los neutrinos alcanzan una velocidad superior a la de la luz, según los primeros resultados avanzados este viernes en París de la experiencia internacional Opera después de unas pruebas realizadas en el laboratorio de física CERN. Así lo adelantó el Centro Francés de Investigaciones Científicas, CNRS, que da cuenta de la prueba llevada a cabo desde las instalaciones del CERN en Ginebra, con el lanzamiento de neutrinos, partículas subatómicas, disparadas hacia un laboratorio italiano a 730 kilómetros de distancia. Según el profesor de física de partículas en la Universidad Británica de Manchester, Jeff Forshaw, en declaraciones a Reuters, de confirmarse, los resultados supondrían que en teoría es posible enviar información al pasado.
En otras palabras, viajar en el tiempo sería posible, aunque, eso no significa que vayamos a construir máquinas del tiempo a corto plazo, indicó. Aunque en Supercrack Estrella ya sabemos que desde el 2005 el CERN ya mandó un científico al pasado, el llamado caso Piano Man. Hay un dato poco conocido de Stephen Hawking, como que en 1985 la neumonía sufrida por este astrofísico y su posterior pérdida de la voz ocurrió realmente, después de haber estado en las instalaciones del CERN. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulga arriba.